la última actividad, el cierre así espectacular, no, el cierre, no vamos a hacer un cierre cualquiera, sino vamos a hacer un cierre con una conferencia de Gustavo del Dago, que, bueno, Gustavo es miembro activo, bueno, uno de los coordinadores de estos simposios y viene participando en el GIALC hace años. En realidad, originalmente trabajó muchos años de ingeniero de software en empresas y yo creo que para la época en que se festejó el 50 aniversario de la instalación de Clementina, le picó el bichito y se empezó a arrimar para el lado del proyecto que estábamos organizando con Jorge Aguirre, Salvando la Memoria de la Computación Argentina, SANCA, y a la vez empezó a abrirse un poco de la exclusividad de la ingeniería de software, se metió a trabajar de profesor de computación en el secundario, y después se amplió ese espectro aún más. Ahora trabaja en didáctica de la programación en la Fundación Sadowski, dentro del programa Program-R, y es docente en la Universidad de José C. Paz, la UNPAS, en la Universidad del Litoral y en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. O sea que en este momento, del punto de vista profesional, o sea, del punto de vista de su actividad regular, no sus inquietudes históricas, abandonó la ingeniería de software. Sin embargo, la ingeniería de software fue su llave de ingreso a la actividad histórica, porque un poco inauguró entre nosotros la especialidad de la arqueología computacional. Esto fue, creo que, una inquietud que le surgió apenas estoy en contacto con el proyecto de Salvando la Memoria de la Computación Argentina y con aquel aniversario de la instalación de Clementina. Les voy a contar solo un detalle que lo tengo muy grabado. Yo tenía en mi casa, porque me lo había traído Wilfred Durán, que había sido jefe de programación del Instituto de Cálculo y había sido el desarrollador del cómic, del compilador del Instituto de Cálculo, que se hizo en 1965-66, y que es todo un hito en la historia de la computación argentina. Y tenía una cinta cinta de papel de 5 canales, que era lo que ingresaba en ese momento en la Clementina. Bueno, un día Gustavo vino a mi casa, me había avisado, no es que cayó de sorpresa, pero pasó por mi casa a la noche para llevarse la cinta. Yo, la verdad que se la di, no lo conocía tanto, se la di con un poco de escozor. Dije, bueno, vaya a saber qué podrá pasar con esta cinta. Y después me explicó que con su enorme talento como ingeniero de software, con su creatividad fantástica y con mucha paciencia, había logrado leer y pasar a un lenguaje, digamos, de ceros y unos binarios en una PC, todo el código del cómic, y más aún lo había hecho funcionar. Así que bueno, esas fueron sus primeras armas en la arqueología. Después desarrolló otras muchas actividades y proyectos. Así que bueno, él va a hablar sobre este tema, particularmente sobre el tema de una introducción a la historia de los videojuegos a través de estas técnicas de arqueología de software. Y vamos a tener seguramente tiempo restante al final para preguntarle por las otras cosas que ha venido haciendo que realmente merecen ser conocidas. Bueno, Gustavo, te dejo. Bueno, gracias Raúl y gracias a todos los colegas que nos acompañan. Gracias Raúl por la presentación. Y si bien se dijo bastante durante estas jornadas, Raúl es definitivamente en nuestro grupo la persona que guía, la persona que muchas veces fija rumbo, que es capaz de convocar y entusiasmar. Estos 3 días de jornada fueron definitivamente muy motivadores para los que estamos interesados en los temas de historia de la computación en nuestros países, Argentina y los países de la región.
Así que bueno, fueron jornadas increíbles donde hemos aprendido un montón, es imposible no decirlo, y quería arrancar simplemente con esto y aparte agradecer especialmente a Karina, Ariel, que fueron auténticos organizadores de las jornadas. Yo contribuí con algunas, contribuí siempre un poco a la confusión general para que todo salga bien. Así que, bueno, me meto en tema porque quienes me conocen ya saben que el poder de síntesis no me caracteriza. Voy a tratar, la invitación de esta tarde, voy a ir compartiendo la pantalla. La invitación de esta tarde es para contar un poco de qué se trata la arqueología computacional, o una de las miradas de la arqueología computacional, es invitarlos a recorrer un poco a partir de un caso concreto, que es el caso de un videojuego de truco, que presenté el día lunes, un trabajo de investigación presenté el día lunes. Algunas personas nos acompañaron, así que van a sentir una especie de déjà vu en las primeras placas de mi presentación, pero la idea, como les decía, es tomar un caso concreto para compartir un poco cómo es la trastienda, cómo es este trabajo de arqueología computacional, cómo es que se alcanza nuevo conocimiento a partir de un objeto material encontrado. En principio voy a poner muy rápidamente en contexto el objeto que voy a analizar. Es un videojuego de tipo máquina recreativa. Estos equipos, a partir de la aparición del microprocesador, son auténticos sistemas computacionales, es decir, comparten una arquitectura von Neumann como cualquier computadora digital actual, y históricamente, digamos, y el propósito de estas máquinas es prestar servicios en salones recreativos, donde una persona, en la actualidad ya está medio de capa caída la actividad, pero uno podía ir a estos salones, poner una ficha, una moneda, pasar una tarjeta, etcétera, disfrutar de una experiencia de juego durante un periodo de tiempo. Las actividades principales que uno podría decir que giran en torno a estos equipos, en principio la actividad de la explotación, lo que contaba, es decir, estos aparatos tienen como propósito generar un espacio de entretenimiento, y entonces ahí es el sector servicios el que normalmente compra, a veces renta, este tipo de equipamiento y lo pone a disposición, y obviamente lo explota de una manera monetizada. En nuestro país, en el ámbito nacional, y creo que compartimos bastante con otros países de la región, inicialmente la actividad empieza de manera muy temprana, casi ya en los primeros años 80 teníamos estos equipos disponibles, vinculados fuertemente a las zonas de entretenimiento, esparcimiento y demás, y basado básicamente en la importación de los equipos. Es decir, lo que tenemos es una incorporación de equipos completamente cerrados, importados, que se ponen en servicio. No se tardó mucho en empezar a desarrollar alguna industria nacional, sobre todo aprovechando capacidades instaladas para otros sectores industriales. No me quiero detener mucho en esto, no es objeto de este trabajo de investigación, pero sí decir que hubo de distintos grados, diríamos, de apropiación sobre estas tecnologías, ¿sí? Finalmente, lo más ambicioso fue llegar a un desarrollo completo, es decir, pasando por alguna intervención, esto es decir, modificar las lógicas de programación de estas máquinas para hacer algunas modificaciones conocidas como hacks en el mundo de los videojuegos, y finalmente algún intento de desarrollo. La máquina de la que estamos hablando es una máquina que probablemente sea la única máquina completamente diseñada y fabricada en nuestro país, ¿sí? En Argentina. Eso ya me parecía un motivo suficientemente importante como para tratar de abordarla como objeto de estudio. Y no abordé la máquina, sino que abordé en particular sus programas, los programas que dictan el modo de funcionamiento. La máquina es un objeto, digamos, un producto cultural complejo, de múltiples dimensiones, y yo solamente estoy abordando una de esas dimensiones, que tiene que ver con los programas que permiten finalmente tener la experiencia de juego. Para eso me apoyo en una plataforma de emulación. No me quiero detener mucho aquí, pero debo decir que en este caso la preservación no fue como contaba Raúl en experiencias anteriores, que tuvimos que hacer todo desde cero, porque ya había un gran camino desarrollado por el proyecto de preservación ya de escala global, que es MAME, y MAME tiene como principal propósito relevar, documentar los equipos, es decir, los dispositivos físicos, ¿sí?
Por supuesto, el abordaje que voy a hacer, lo que voy a contarles hoy, obviamente presupone algunas ideas previas, es decir, uno cuando se enfrenta al análisis de código tiene algunas ideas respecto de sus posibles modos de funcionamiento. Bien, voy a contarles también qué implicaba desarrollar videojuegos. Los videojuegos de esta naturaleza era un espacio, digamos, de mucha puja entre la necesidad de desarrollar novedades y la fuerte competencia, diríamos absolutamente desleal en muchos casos, que tenía que ver con las copias, imitaciones, etc. Entonces era un mercado con varias tensiones. En principio, la novedad, es decir, había que estar dominando la tecnología de última generación y, por otro lado, protegiéndose de potenciales competidores. La primera cosa que se nota en las placas de la máquina es una de las técnicas de protección de los fabricantes era la ofuscación de los circuitos integrados, es decir, una forma de destrucción de las señas de identificación para dificultar las posibilidades de que otros hagan ingeniería inversa. El proyecto MAME lo que hace justamente es avanza sobre este problema y termina documentando, con, ya digo, técnicas de ingeniería inversa a nivel de hardware, termina documentando el diseño completo del equipo. En particular, con la lógica programable, la lógica reside en memorias, en este caso se trata de memorias EPROM, pero son memorias que la máquina no tiene capacidad de escribir, y lo que hace el proyecto MAME es las vuelca en archivos, imágenes digitales, como contaba Raúl, como se hace normalmente cuando se quiere preservar software y separar al software del medio en el que reside, del medio físico donde está almacenado. Lo primero que sucede cuando... Bueno, el proyecto MAME tiene como efecto colateral, ellos dicen, propios impulsores del proyecto, dicen el efecto colateral es que lindo que se pueden ejecutar los programas para la perspectiva de análisis en la que, digamos, baso mi trabajo. Esto no es solamente un efecto colateral lindo, sino que es una necesidad clave porque lo hago desde una concepción donde el software también es el software en momento de ejecución, no es una cosa simplemente estática. Y lo primero que sucede es que Trucotron no arranca, que el programa no arranca. Esto obedece a otra de las técnicas de protección. Las estoy compartiendo con ustedes para tener juntos una aproximación a la necesidad de proteger las producciones por parte de los fabricantes. Básicamente lo que tenemos es un tipo de memoria alimentado por una batería. Las baterías sabemos que tienen una vida útil finita y al final de la vida útil de esa batería se pierde una parte esencial del programa y en consecuencia la máquina queda en un estado inoperativo. Esto no solamente tenía operó como una barrera para intentar impedir las copias ilegales, que igual no lo logró completamente, sino que también opera como un impedimento para la supervivencia de los equipos y de los programas. Es decir, bueno, en definitiva, para el proyecto MAME, la forma de resolver este tipo de problemas es crear un ecosistema que de alguna manera le informa al programa la existencia de algún contenido en estas memorias que se perdieron, o podríamos decir entre nosotros, bueno, si querés que haya un valor 51 en una posición de memoria, bueno, te digo que hay un valor 51 y el programa puede ejecutarse. Otra de las cuestiones que podría mencionar es el programa tiene lo que se denomina una suma de verificación, controla la integridad del programa completo, del espacio completo de memoria, y esto también intenta dificultar un poco la modificación de los programas, que era una cosa muy común, ¿sí? Es decir, cambiar algún mensaje, hacer alguna cuestión. Finalmente, el equipo, después de estos ajustes, logra arrancar en un estado de emulación. Hay algunas cuestiones respecto del nombre a lo que nos estamos refiriendo. La propia placa de circuito impreso lo refiere como truco-tron, un mensaje de derechos de autoría y propiedad con el que inicia la máquina lo refiere como trucotron, y finalmente las pantallas del juego siempre indican el nombre de truco. ¿Sí? Esto lo comento porque después en la memoria, en el relato, en el recuerdo, escuchamos a mucha gente referirse a la máquina como trucotron y sin embargo no hay identificaciones, salvo estas muy menores, una que no es dado ver porque está dentro del equipo,
y otra que pasa muy rápido en un mensaje de presentación, entonces pareciera que la memoria se va refrescando a partir de que aparece más información. La compañía Playtronic, esto que estoy mostrando es un videojuego distinto del año 1983, pero que sí, otra preservación del proyecto MAME nos permite ver cómo ya en el año 83 Playtronic, la imagen que está a la derecha de la pantalla, indica que Playtronic, la compañía que finalmente compró el desarrollo de Trucotron, importaba juegos y ya, fíjense que decía, bueno, fabricado, ¿no? Fabricado por Playtronic, bajo la licencia del proveedor. Una de las cosas interesantes para abordar es, bueno, tratar de datarlo, de qué año es el producto. Esto, digamos, trajo varios problemas y lo único que podemos decir, para ir rápido al punto, es no tenemos claro, no tenemos un dato preciso que nos permita ubicarlo en el tiempo. Desde su tecnología, uno podría decir que pertenece a principios de los años 80, desde los testimonios orales, la máquina sale al mercado en diciembre del 91, el código no tiene registros de ninguna naturaleza que nos permitan datarlo, por lo menos todavía no los encontramos. La reescritura del código fuente, que es una de las tareas que hago con esta metodología, indicaría que se trata efectivamente de más de una cosa de principios de los años 80. Aquí entonces uno de los testimonios dice que la máquina fue una conversión que se escribió originalmente para una computadora hogareña y que después se transformó en una máquina recreativa, y efectivamente uno podría analizarlo, el resultado, a partir de en qué medida se ajusta a lo que sería el canon de una máquina recreativa. El modo atracción en particular es un modo que tienen estas máquinas para cuando no están prestando servicio, es decir, cuando ninguna persona puso una moneda para jugar, y lo que hacen es, están funcionando de cualquier modo, y entonces van alternando distintas pantallas que básicamente tienen el objetivo de atraer a potenciales jugadores en un espacio compartido con otros equipos. Y Trucotron implementa muy bien este modo de atracción. Por otro lado, una interfaz de usuario que es muy novedosa en el mundo de los videojuegos porque se presenta con una especie de lunfardo y siempre con un voceo muy rioplatense, más propio del código de los jugadores de truco. Esto no era para nada común verlo en un videojuego. Un sistema de menús que es muy curioso, lo quiero mencionar porque la máquina tenía únicamente una palanca que se podía mover hacia arriba y hacia abajo y un botón. Y es muy interesante ver cómo los desarrolladores lograron con esos pocos controles, con una palanca que se mueve para abajo y para arriba únicamente y un botón que se puede pulsar, diseñar una interfaz de usuario que le permita a una persona jugar al truco contra la máquina, ¿sí? Para eso hubo un sistema de menús con algunas curiosidades, por ejemplo, la misma palanca que sirve para subir y bajar, en algún momento sirve también para moverse de izquierda a derecha para seleccionar naipes. Bueno, algunos detalles que desde la perspectiva actual de diseño de interfaces de usuario o diseño de videojuegos podrían ser interesantes. Por otro lado, la máquina también replica de alguna forma las formas de anotación manuales generalmente que se utilizan en el juego del truco. Otra adecuación importante es el tiempo de juego, es decir, cuánto tiempo esta máquina puede estar activa con una ficha. Y aquí aparece otra tensión. El operador quiere que haya muchas personas que ponen fichas constantemente. El jugador lo que quiere es maximizar su tiempo de juego por cantidad de fichas. Es decir, los juegos normalmente, los juegos de esta naturaleza, los videojuegos de máquinas recreativas, tienen varias cuestiones, pero que se podrían resolver en la inacción hace que pierdas la ficha. Bueno, ¿cómo se implementa en Trucotron un juego de naipes? Esto, bueno, se implementa con un temporizador que va contándole al usuario el tiempo y al cabo de 32 segundos, si el usuario no decide qué jugar, pierde, se da por terminado el partido y pierde entonces su ficha. Hasta ahí son generalidades de la plataforma. Ahora les quiero contar, o los quiero invitar a ver, algunas ideas internas. Los videojuegos tienen dos categorías, diríamos, de análisis de un videojuego. Podrían ser su apartado gráfico y su apartado sonoro. Yo hice un pequeño estudio de las posibilidades de Trucotron que va a ilustrar algunas de las técnicas de programación de los desarrolladores. En principio la máquina tiene una resolución de 256 por 192 puntos, ¿sí? Y una paleta de 16 colores. Es decir, eso es todo lo que
tenemos aquí para representar el juego completo del truco. La máquina no tiene generador de caracteres, es decir, que todo lo que se lee en pantalla es generado a partir de unos mapas de bits por software, es decir, no hay apoyo para circuitería de generación de caracteres. La generación de caracteres en Trucotron tiene un sistema de codificación que es no solamente muy curioso, sino que demuestra una capacidad de optimización muy importante. Me parece que vale la pena señalarlo porque apreciar una producción cultural como Trucotron sin conocer en detalle cuál es la plataforma acá opera, como siempre, una plataforma en hardware como habilitante y como limitante de las posibilidades creativas. Entonces, en este caso, la plataforma está exprimida, diría yo, de una manera magistral por los desarrolladores, y entonces a lo mejor lo que uno podría apreciar en primera instancia como una tipografía un poco pobre, difícil de leerse, o demás, tiene explicaciones concretas. Para ir rápido al punto, acá estoy mostrando una posibilidad que sería la fácil, un tamaño de caracteres de 8 por 8 puntos, consumiría prácticamente 520 palabras de memoria, y la técnica de Trucotron con ese sistema de representación particular y que ustedes imaginarán bastante más complejo de decodificar por el programa, permite resolver el mismo problema en 325 palabras de memoria. Por otro lado, el programa que analicé incluye rutinas, funciones para imprimir textos en distintos tamaños de tipografía y colores, y todo eso se hace de manera algorítmica. Es decir, todas las imágenes que se ven en el juego, todos los textos, pueden ser generados a partir de esa realmente mínima cantidad de memoria. Por otro lado está una pregunta que también yo me hice cuando encaré el análisis de este producto, fue, bueno, estoy viendo una pantalla de 256 puntos por 192, estoy viendo naipes que miden 32 puntos por 48, estoy viendo una paleta de 16 colores, un mazo de naipes tiene 40 cartas para el juego del truco, se requieren más un dorso, porque a veces no hay que mostrarlas, es decir, haciendo una cuenta rápida, lo que uno podría descubrir es que almacenar esa información llevaría el 96% de la memoria disponible en el equipo. Y entonces, ¿y por qué les cuento esto? Porque son algunas de las preguntas que uno se va formulando cuando hace este abordaje. Conocerlo más implica a veces sorprenderse con alguna situación y luego buscar una respuesta. La respuesta, en el caso de Trucotron, es una solución que yo llamaría una solución creativa. Alguien en la actualidad podría pensar inmediatamente, bueno, hay una técnica de compresión para las imágenes, entonces estamos acostumbrados a sistemas comprimidos y demás. Bueno, no la hay. No la hay por varias cuestiones. Primero, por la capacidad de cómputo reducida del equipo. Y segundo, porque, bueno, me interesaría mejor que decir por qué no la hay, decir cuál fue la solución. La solución es creativa. La solución es, de alguna forma, y ahora lo voy a presentar como la anatomía de una carta, se guardan solamente algunos patrones completos, que son esas cartas que se ven ahí. Dicho sea de paso, se ven unas esquinas verdes, y esas esquinas verdes no tienen que ver con que yo hice mal el recorte para la presentación, sino con que las cartas presuponen la existencia de un fondo verde, que es lo que hay en el juego. Es decir, no son elementos totalmente disociables. Entonces, ¿cuál es la anatomía de una carta en Trucotron? Bueno, es este conjunto de cartas base que pueden combinarse con los números que mostré antes, más algunas figuras, es decir, necesitamos figuras y valores, que pueden combinarse con unos palos. Es decir, este conjunto de elementos hace que un algoritmo pueda construir las cartas cada vez que las necesita para mostrar su representación. Y por último, hay una idea que también es muy inteligente, me parece a mí muy astuta, de hacerlo en una paleta reducida de colores. Es decir, y la paleta reducida de colores no se tomó arbitrariamente, sino que se tomó como colores intercalados, ¿sí? La paleta completa de la máquina es la que se ve en la parte de arriba, y la que utiliza toda la graficación de la plataforma del software Trucotron es la de abajo. Y eso va a permitir quedarse con una buena paleta de colores y tener un acceso muy rápido a la codificación. Resumiendo una parte que podría ser larga, y les pido disculpas por el tamaño de los números, lo que se logra en definitiva con toda esta técnica es utilizar apenas una sexta parte de la memoria disponible.
Me parece que aquí también hay cosas muy interesantes para entender cuál es el estado de arte, cuál es el estado de dominio de los desarrolladores respecto de la plataforma. Todas las líneas que se ven en el juego, esta es otra pregunta, bueno, ¿cómo se almacenan estos gráficos? Bueno, existe en Trucotron una rutina parametrizada, es la única rutina parametrizada que se encontró hasta el momento, que permite dibujar líneas y con esas se trazan las líneas de los marcadores. Perdón. El otro apartado es el apartado del sonido. Y el sonido, todo lo que tiene la máquina para producir sonidos, melodías, feedback al usuario cuando toca un control y demás, es un bit. ¿Sí? Y con ese bit, que aparte está bajo el control del propio microprocesador, es decir, mientras estamos escuchando algún sonido en Trucotron, sabemos que el microprocesador de la máquina está abocado 100% a la reproducción o a la generación de ese sonido. Y básicamente lo que hace Trucotron es alternar rápidamente la pata de un controlador que está conectada con un amplificador y un parlante, es decir, todo lo que se escucha es de un bit. ¿Y qué es todo lo que se escucha? Bastantes cosas se escuchan. Y digo, hay una melodía, hay algunas melodías para distintas instancias del juego, hay efectos sonoros, etc. Es interesante también la solución que encontraron los desarrolladores porque lo que tenemos es, en muy poquita memoria, 362 bytes, 362 palabras de 8 bits, se almacenan todas las rutinas generadoras de sonido, más todos los datos necesarios para generar todos los sonidos que suenan en la máquina. De vuelta, me parece datos importantes, generar esta nueva documentación sobre el artefacto, me parecen datos importantes, creo que tienen algún valor para cuando se hace un análisis del resultado, ¿no? Tener en cuenta, como decía, posibilidades de la plataforma. Algunos hallazgos en el trabajo de investigación, cuando uno empieza a bucear en el código del programa, se encuentran algunas cosas. Algunas de las cosas que encontré que son interesantes es la máquina tiene un modo de juego por apuestas. Es decir, ya no se trata de un videojuego cuando la máquina se activa en este modo, sino que se trata de una máquina de apuestas, donde el usuario puede cargar un crédito y donde el juego del truco se convierte en un juego de apuestas mano a mano, donde uno puede fijar un nivel de riesgo que va a operar como un multiplicador para los tantos, y finalmente lo que va a pasar es que va a ser un partido infinito en el que uno va a ir acumulando o perdiendo créditos. Diría, a partir de los hallazgos, uno va a perder los créditos. Es decir, aparece aquí un modo que yo llamaría de programación, un modo potencial. Todas las máquinas Trucotron que prestaron servicios en los salones recreativos tenían este modo operativo potencial. Bien, algunas pantallas de cómo funciona esto. El jugador tiene 10 créditos, la máquina le informa que perdió 6, el jugador va quedando con 4 créditos. Es simplemente para ilustrar todo un aspecto, toda una zona del programa Trucotron que no nos es dado conocer si no accedemos de esta manera. Otra cuestión que me gustaría conversar, lo voy a tratar de hacer lo más rápidamente que pueda, después si hay interés podemos profundizar en lo que haga falta, es cómo se codifican las cartas. Uno cuando piensa en un juego de truco, un juego de naipes en general, inmediatamente el modelo que se imagina, en el modelo que uno se imagina, por lo general va a existir el elemento mazo, ¿no? Ese conjunto de naipes, y entonces uno casi que asocia o que da por descontada la existencia de un mazo. Bueno, en Trucotron no existe, en el código de Trucotron no existe un concepto de mazo, sino que el programa genera naipes en la medida que los va necesitando. Otra técnica de optimización de espacio que va a tener algunos contratiempos y que vuelven al producto todavía, al resultado, al código del programa, todavía más interesante de ser analizado. La codificación que se hizo fue usar media palabra para cada uno de los atributos de un naipe, es decir, media palabra para el valor de la carta, media palabra para codificar los posibles 4 palos que tiene la baraja española. Esto, por supuesto, tiene una equivalencia luego en distintos sistemas de numeración, pero lo que permitió fue una codificación, como decía, tal que se puedan representar todos los naipes. Y, por supuesto, aparecen aquí algunas cuestiones, porque en este rango de valores cuya decodificación permite saber de qué carta se está hablando, va a tener algunos huecos. ¿Cuántos huecos? Bueno, va a tener unos cuantos huecos porque no existen, el valor más alto de una carta, para el caso del que estamos hablando, es de 10, el valor de 10, y bueno, y la codificación va a llegar hasta 16. Es decir, lo único que quiero compartir aquí es que el sistema de representación que se eligió, que es
de alguna manera óptimo para el almacenamiento, impuso también alguna dificultad al momento de crear cartas al azar. ¿Y cuál es la solución de Trucotron? Que es muy curiosa, es la solución de fuerza bruta. Es decir, acá les estoy compartiendo una reescritura del código de generación de cartas del programa, y básicamente lo que hace el programa es, dice, bueno, mira, necesito un número aleatorio, dame un número aleatorio en un intervalo. El intervalo que tiene el generador es de 0 a 255, pero sin embargo la carta más alta es la carta 57 en decimal. Es decir, ¿qué sucede? Sucede que acá lo que aparece es una nueva restricción producto de un sistema de codificación y una serie de soluciones que tienen que ver con cómo saltar el escollo que es autoimpuesto de alguna manera. Bueno, como decía, es curioso que la solución es fuerza bruta. Este es un algoritmo que podría no terminar nunca. Normalmente termina porque la máquina tiene suficiente velocidad como para encontrar finalmente alguna carta que está en el intervalo. Primero, la posibilidad de generar con un número aleatorio una carta válida, luego asegurarse que la carta está en el intervalo. Y siguiente problema, como no hay un concepto de mazo, no sabemos qué cartas están en juego. Y si no sabemos qué cartas están en juego, hay que ser cuidadosos para ver si no estamos repartiendo múltiples veces la misma carta, cosa que estropearía totalmente la experiencia de juego de naipes y aparte pondría totalmente en entredicho la honestidad de la máquina. Bueno, lo que hace el programa, básicamente lo que hace Trucotron es cada vez que genera una carta, cada vez que este generador logra obtener una carta válida, coteja contra todas las otras cartas anteriores que están en juego. Y esto es bastante sencillo cuando solamente hay 6 cartas, como en el juego del truco, pero bastante más complicado cuando hay 24, como sucede en el modo de presentación, y está muy cuidado para que nunca el usuario vea 2 cartas iguales. Este análisis de los sistemas de representación de las cartas y de la forma de generación de las cartas me llevó a descubrir otro modo de operación de la máquina, que es un modo que permite definir de manera manual, elegir cuáles son los naipes que va a tener en una mano cada uno de los jugadores. Es decir, se puede configurar, se puede preconfigurar una mano del juego y luego el programa se comporta de manera normal. Es decir, hace toda la secuencia de juego como si las cartas las hubiera repartido con su método de generación de cartas aleatorias. Esto me permite establecer por lo menos 2 conjeturas. La primera es que esto se trata de una herramienta de depuración, no es un modo que se pueda activar de manera fácil. Y la segunda es que, y ahora me voy a situar un poco en otro ejercicio que uno tiende a hacer casi naturalmente, es cómo sería el entorno de desarrollo, cómo serían las máquinas, cuáles serían las herramientas que tenían las personas que desarrollaron este programa. Bueno, y una de las cosas que uno puede conjeturar a partir de esta facilidad de depuración es el entorno de desarrollo no tenía la posibilidad de emular a la plataforma. Es decir, y entonces la solución es muy difícil probar un juego o la estrategia de juego de la máquina, por ejemplo, cuando interviene el azar, porque entonces uno tendría que estar esperando a que se den las condiciones que quiere probar. Bueno, este modo de reparto manual que mostré anteriormente, lo curioso es que funciona desde la misma máquina, es decir, esta configuración te exige usar esa palanca y ese botón para configurar cada tablero de juego. La otra pregunta que me hice en el marco de esta investigación es, ¿la máquina hace trampa o no hace trampa? Esto entre nosotros. Y entonces cualquiera diría, y nosotros sabemos muy bien, la máquina tiene la información completa, ¿sí? Lo que se esperaría es que la máquina no utilice la información completa. Es cierto que la máquina tiene la información de las cartas que tengo en mi poder, pero también es cierto que se esperaría que no la utilice para decidir sus propias jugadas. Bueno, hallazgo, la máquina... estoy nada más compartiendo el análisis de una de las instancias del juego y lo que se confirma es que la máquina el 50% de las veces hace trampa. ¿Qué quiere decir que hace trampa? Que tiene en cuenta para su jugada los naipes que tiene el jugador en la mano. Es decir, algo que no le sería dado ver a un jugador si esto fuera de forma lícita. Y entonces está confirmado que lo hace y está confirmado también que lo hace el 50% de las veces. Cuando digo el 50% de las veces, digo si el generador de números pseudo aleatorios es bueno, digamos, tiene una X probabilidad, entonces va a ser el 50% de las veces. La posible explicación, la única que se me ocurre, también es una conjetura, es que si lo hiciera el 100% de las veces, sería imposible ganarle, por ejemplo, al juego del envido, porque sería como mostrar las cartas en cada jugada. Entonces, esta regulación, esta posibilidad de
sí voy a usar la información de las cartas que tiene el usuario en su poder, pero voy a regular la cantidad de veces que hago trampa, ¿sí? Esto sería un poco lo que sucede. Mensajes secretos. Bueno, casi desde que existen los videojuegos, uno podría decir, hay la vocación por los desarrolladores. Un videojuego propone por lo general una experiencia, propone un espacio separado de lo que llamamos espacio de la vida real, de la vida cotidiana, casi, bueno, de la misma manera que lo hace un juego, pero digamos, en este caso el espacio del juego es un espacio que por lo general propone la exploración, el descubrimiento. Es muy normal y la tradición comienza con este juego que estoy mostrando en pantalla, con Adventure, un programa que funcionaba en la máquina Atari 2600, donde el programador lo que hizo fue esconder un mensaje y obviamente para llegar a ese mensaje hay que hacer una suerte de movimientos determinados, es decir, hay que de alguna forma conseguir la llave para llegar a este mensaje. Y bueno, y uno pensaría, bueno, ¿pasa en Trucotron? ¿En Trucotron hay algún mensaje oculto? Bueno, y la respuesta es, en Trucotron hay algún mensaje oculto y hay otras cosas también ocultas. En Trucotron existe una combinación de movimientos entre la palanca y el botón, una combinación que tiene la particularidad de que tiene en cuenta también, tenemos únicamente 3 elementos hasta ahora, la posición de una palanca que puede estar arriba o abajo y la posición de un botón que puede estar oprimido o sin oprimir. Bueno, para la combinación hace falta también poner una cantidad de fichas en la máquina, ¿sí? Un tercer dispositivo de entrada, uno podría pensar, es, bueno, ¿cuántas fichas hay? Y teniendo todo esto en cuenta y conociendo la combinación correcta, uno entonces va a poder llegar a esta pantalla. Esta es una pantalla, y bueno, y aparte hay que mentir en el juego, hay que mentir una instancia del juego. Tenés que decir que tenés flor cuando no la tenés, y tenés que esperar a que venga el veredicto, a que la máquina diga, bueno, ¿cómo resultaron los tantos de esta mano? Y en ese momento la máquina te va a informar que mentiste la flor. Y eso está muy bien porque en el juego de truco, no sé, si se miente la flor, se paga. Lo que sucede en ese momento es que la máquina no solamente te está informando que mentiste la flor, sino que está en modo activo para que vos puedas ingresar esta secuencia de comandos. Ese cursor que se ve ahí sin un menú correspondiente es la señal que tiene el equipo. Voy a tratar de dejar mi cursor cerca de eso. Es la señal que tiene el equipo para decir, entendí que estoy en modo de recibir la secuencia. ¿Y qué secuencias se pueden ingresar? Hasta ahora yo descubrí 3 secuencias que se pueden ingresar. La primera es muy parecida a lo que pasaba con el juego Adventure de Atari, es decir, hay un mensaje de los creadores, un mensaje secreto. ¿Por qué le digo un mensaje secreto? El mensaje está cifrado de una manera, si uno quiere, elemental, eso es la aplicación de una operación lógica de negación a cada uno de los valores de estos caracteres, pero entonces no es sencillo verlo a simple vista, es decir, un volcado como el que mostré de la memoria del equipo no permite ver este mensaje. Bueno, este mensaje lo descubrí en realidad analizando la función de impresión y vi que había una serie de datos que no entendía de qué se trataban, entonces, bueno, después lo podemos conversar. Lo importante es, la máquina tiene un modo, es un modo accesible desde la interfaz normal, que te lleva a este mensaje. Este me pareció un mensaje interesante para compartir con las personas que de acuerdo al relato oral eran los creadores de la máquina, porque uno diría, bueno, tanto Warren Robin dejó su mensaje uno supone, con la secreta esperanza de que algún lector en el futuro lo encontrase, y esto permitiría un diálogo muy íntimo con el autor, porque si yo hubiera descubierto este mensaje, me hubiera comunicado con el amigo Warren y hubiéramos tenido una conversación al respecto. En este caso, bueno, yo compartí este hallazgo con las personas que están identificadas como los programadores de la máquina y no surtió ningún efecto, es decir, no hubo una decodificación. Decir que este programa de juego del truco pertenece a los propietarios de la marca Lanza Perfume me parece en sí otra forma de secretismo que requeriría algún trabajo adicional para poder ser dotado de sentido, pero digo, lo que me pareció sorprendente y por eso lo estoy compartiendo con ustedes, es que ninguno de los creadores reaccionara de ninguna forma frente a este hallazgo.
Y la otra cuestión que tiene Trucotron se informa, es otra secuencia, que prefiero por el momento no develar, otra secuencia de maniobras específicas con los controles, y tiene un punto también. Ese punto rojo está indicando que se activó una secuencia de bloqueo de la máquina. Es decir, este no es un punto tan amigable como el del amigo Robinet, que era descubrir quién era el programador de la máquina, sino que es un punto que le está indicando a la persona que ingresó la secuencia que se activó el bloqueo de la máquina. ¿Y qué significa que se activó el bloqueo de la máquina? Que la máquina va a quedar nuevamente en un estado de no operativo. Es decir, y acá aparecen obviamente nuevas preguntas, porque ¿quién y con qué propósito pudo haber dejado una secuencia, la posibilidad de ingresar una secuencia que deje a la máquina en un estado inoperativo? Por supuesto, este estado inoperativo, que la gente del proyecto MAME no tuvo interés en descubrir cómo se podía restituir a estado operativo, porque en el entorno de emulación no hace falta. Bueno, a mí también me pareció interesante, curioso, porque fíjense que la máquina no es que quede en un estado inoperativo absoluto, sino que presenta un código, este que estoy mostrando aquí arriba, y presenta un menú. Y la máquina queda activa, es decir, yo puedo elegir números de este menú. Entonces, casi inmediatamente la conjetura que uno hace es, bueno, este código debe tener un contracódigo, una llave de habilitación. Podría ser que la máquina quede inoperativa, pero alguien tiene el conocimiento de cómo generar esa clave. Bueno, yo me tomé el trabajo, y fue divertido, de reversar el algoritmo de generación para hacer un generador de claves para desactivar máquinas Trucotron. Y lo que estoy mostrando aquí es que efectivamente cada uno de esos códigos tiene una clave correspondiente, es decir, tengo un pequeño programa que lo hace, es una simple multiplicación con algunos números en una aritmética modular, pero sí lo que nos permite confirmar es que la máquina no solamente se ponía en estado inoperativo de manera deliberada, no solamente se ponía en estado inoperativo por un intento, porque se acababa la pila, y entonces había que volver a llamar al proveedor, sino que también vos te podías presentar en un local donde estaba la máquina en operación, lo puedes hacer en la actualidad si encontrás alguna, te presentás en ese local, conocés la secuencia de bloqueo, y cuando te vas dejaste la máquina en estado inoperativo. A lo que francamente me refiero como un acto de sabotaje. Y por último, para compartir con ustedes, y ya estoy, creo que increíblemente terminando algo en tiempo, comparto también en el marco de investigación de este proyecto, algunas de las búsquedas que hacemos tienen que ver con encontrar equipos en un sitio de ventas de productos usados y subastas de Argentina. Encontré en algún momento un usuario que vendía máquinas de esta naturaleza. Y acá seleccioné una pregunta que me pareció muy curiosa por varias cuestiones. La primera es porque, bueno, está la pregunta, entonces dice, hola, perdón, ¿cuánto el Trucotron Che? Es interesante porque la persona que está preguntando conoce perfectamente de qué se trata. Como digo, la máquina en ningún lugar dice Trucotron. Esta presenta un gabinete particular, distinto al que nosotros encontramos y pudimos utilizar, pero digo, allá quien pregunta sabe bastante de la máquina, es decir, está buscando algo, igual que estamos nosotros. Y por otro lado, el vendedor responde, no voy a pedir que lean eso porque seguramente es pequeña la letra y aparte también es difícil de descifrar, pero básicamente lo que está sucediendo acá es que quien tiene este equipo en venta le está diciendo, mira, tengo una máquina que funciona y tiene un precio, y tengo algunas otras máquinas que están, parece que funcionan muy bien, pero no responden a los mandos. Y digo, acá hay un efecto concreto de estas secuencias de inutilización de la máquina. Estos son equipos que han pasado por las manos de una persona que sabía cómo llegar a este Mentis La Flor, que sabía cuál era la secuencia secreta para bloquear el equipo. Y por supuesto, bueno, he intentado contactarme con ese vendedor, ahora esas publicaciones están pausadas, supongo que la pandemia, otro de los efectos de la pandemia, y por supuesto, claro, a nosotros nos interesa ir, tomar contacto con esas placas, poder explorar esos otros programas y aparte poner al servicio de las personas que quieran restituirlas a la vida la posibilidad de generar las claves
correspondientes. Bien, tengo algunas primeras conclusiones que me voy a permitir leer rápidamente. Respecto de bueno, arqueología computacional, yo los invité acá, la perspectiva es, ¿y por qué un sitio arqueológico inmaterial? Bueno, todo lo que estuve compartiendo con ustedes surge a partir del estudio, del análisis y la reescritura de los programas que están dentro de la máquina. Es decir, el abordaje es tratar, siempre es la intención, tratar de hacer algunos aportes que nos permitan, a partir, como digo, de este trabajo técnico, que nos permitan hacer mejores procesos históricos, complementar aquello que nos es dado a conocer a partir de testimonios, de relatos, de experiencias, de recuerdos del recuerdo, incluido en el mundo, sobre todo en el mundo comercial. No nos pasa en el mundo académico, pero nos pasa, bueno, diría que nos pasa muchísimo menos, pero en el mundo comercial nos pasa que hay también secretos que tienen que ver con propósitos, fines comerciales, y que muchas veces no hay vocación por parte de los creadores de mostrarlos. En este esquema de trabajo, en esta propuesta, es clave, se vuelve clave las tareas de preservación y emulación. Definitivamente, estoy convencido que el estudio de estos artefactos permite generar nuevo conocimiento. Una frase linda para sintetizar la idea es: todo está escrito en el código. Esta frase surgió peloteando con un colega y amigo, Nicolás Borovic. El título para esta charla, este era un candidato al título para esta charla, y efectivamente estamos convencidos, todo está escrito en el código. El código fuente es una pieza vital, esto lo sabemos, y sobre todo aquellos que somos militantes del software libre y del conocimiento libre y abierto, pero es vital y también reemplazable, eso diría, porque en este caso no nos fue permitido acceder al código fuente, y sin embargo tenemos niveles de aproximaciones muy profundas, muy íntimas con la forma de funcionamiento del dispositivo. ¿Cuál es la clave para este trabajo? Bueno, es que si una computadora puede interpretar esas instrucciones, nosotros también, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero es nuestro faro, es el que permite siempre estar seguros de que hay una forma de interpretar esos códigos que estamos encontrando. Por supuesto, el trabajo de reescritura favorece luego niveles de comprensión, es decir, esto se hace en múltiples iteraciones. Definitivamente, reescribir el código a partir de un código binario, a partir de esos números, y llegar a algo que uno pueda empezar a trabajar en otros niveles de búsqueda de sentido, tiene bastante de arte. Y cierro simplemente con una mención a un título maravilloso de un libro que nos permite concebir a los programas como una fórmula, ¿no? Como algoritmos y estructuras de datos. Me parece interesante porque en el trabajo de arqueología computacional uno se encuentra muchas veces con ese continuo de información en el que no tiene muy claro al principio qué son programas, qué son datos, qué son... bueno, y aquí es un trabajo al revés, ¿no? Cuando Niklaus Wirth plantea esta idea, que sintetiza muy bien el sentido de un programa, nosotros encontramos al revés, ¿no? Es como una parte del trabajo, es deshacer esta fórmula, es encontrarnos con un programa, con un código binario, y poder encontrar cuáles son esas estructuras de datos y cuáles son esos algoritmos. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención, por acompañarnos, por escuchar, y obviamente abro el diálogo, el micrófono, devuelvo la palabra para que podamos conversar el tiempo que ustedes deseen. Hola, bueno, fantástico, Gustavo. La verdad que fascinante la investigación. Parece así una cosa, un thriller. Pero tengo una pregunta. ¿Qué nos dice esta investigación sobre lo que podemos pensar como industria local de juegos o de audiojuegos? En el sentido de que, por un lado, estás mostrando algo que parece único, o sea, parecería que lo único que se desarrolló localmente es el trucotrón, y sin embargo a la vez parece muy sofisticado, pero tal vez parezca muy sofisticado, pero sea una copia
digamos, no una copia porque el juego del truco, pero una copia en los estilos de programación y en las técnicas y en los trucos de juegos que están ya decodificados en otras partes. No me queda claro esto. Bien, bueno, gracias Raúl por la pregunta. Mira, hasta donde entiendo, Trucotron es un producto absolutamente original. Es decir, el código que encuentro es un código que tiene singularidades, como casi todo código de programa, pero no se ven patrones. De hecho, tengo claro, esa idea, ese aporte de datación que hago diciendo este producto es de más vale principio de los años 80 que de principio de los años 90, tiene que ver con algunas técnicas de programación que son muy similares a las que se encuentran en la documentación del microprocesador. Es decir, esta máquina está basada en un Motorola 6809 y el manual del fabricante propone, como siempre, algunos ejemplos de programación de este dispositivo, y en Trucotron, en particular, la forma de terminación de las cadenas de caracteres es exactamente la que propone el manual de Motorola. Es decir, y por otro lado, Trucotron también se presenta como un caso muy particular, porque normalmente el desarrollo de videojuegos, de estas máquinas recreativas, tenía que ver con una instancia de diseño y concepción de la experiencia de juego y luego la elaboración de un equipamiento a la medida de esas intenciones de los creadores. Es decir, se trabajaba al revés. La plataforma se construía, la plataforma hardware se construía después de haber sido concebido y diseñado el juego. Trucotron de vuelta es un rara avis porque Trucotron se nota que tuvo una adecuación a su plataforma hardware, está adecuada a una plataforma típica de kit de desarrollo de Motorola 6809. Es decir, tiene, y acá aparecen cosas que también son muy interesantes, porque la plataforma es muy modesta en términos de requerimiento hardware, y esto va a tener dos efectos. El primero es que la máquina es barata de producir, y por otro lado tiene optimizaciones muy interesantes que hacen que con ese hardware tan modesto se pueda completar la experiencia de juego del truco completa. Así que creo que ahí hay algunas respuestas respecto de, bueno, ¿cuán original es Trucotron? Por otra parte, sí encontramos otras producciones nacionales. Truco Clemente es, casi diría, el competidor más cercano. Truco Clemente es un objeto que tengo en investigación en este momento y es otra máquina recreativa que se desarrolló solamente como software. Es decir, se tomó una plataforma ya existente de hardware y se hizo un desarrollo de software. Y tiene avances muy notables. Y aparte está en disputa cuál de estos dos fue primero, pero digamos, ambos son contemporáneos, año 91, tienen algunas semejanzas, y lo que me parece que ambos están mostrando es un alto nivel de apropiación de esa tecnología en particular. Y por otro lado, decir que estos videojuegos, o estos desarrolladores, estas producciones, no devinieron en futuros desarrollos, ¿sí? Es decir, el destino no se quedó, digamos, esto no alimentó una industria de desarrollo de videojuegos, en particular, y la sospecha y es esta delgada línea que hay en el tipo de producciones entre los videojuegos y los juegos de apuestas y casinos. ¿Sí? Entonces, no es curioso haber descubierto en Trucotron un modo activable para convertir a la máquina, en vez de una máquina recreativa para ir a jugar al Sacó de Mar del Plata, una máquina para poner un garito de apuestas, ¿sí? Y entonces cargar y estar timbeando, básicamente. Sí, Karina, vos estabas mirando el YouTube a ver si había más preguntas. Sí, el King Kong también, Raúl. Hay algunas preguntas, así que bueno, primero, ya que lo puedo decir, te agradezco mucho, Gustavo, la presentación, lo seguí atentamente, para mí es un mundo nuevo, apasionante, como dice Raúl, de que nos introduzcas en esta reconstrucción. Hay preguntas varias, ¿sí? Quiero leerte y quiero, por favor, que me ayuden con el portugués. Es de Marcia, que estuvimos trabajando en los 2 días. Si querés te ayudo. Ah, bueno, si podés leer la de Marcia, que está en portugués. Dice, te pregunta Gustavo si crees que debemos guardar todos los programas ya producidos o lo que vos pensás sobre la posibilidad de tener una perspectiva nacional en los algoritmos.
Bueno, Y todo en 30 segundos, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. La pregunta es muy interesante. Sí, definitivamente creo que hemos conversado bastante en estas jornadas respecto de la preservación, ¿no? ¿Quién definitivamente, digamos, la respuesta corta es sí, hay que conservar todos los programas. Definitivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no se me ocurre cuál sería el criterio para determinar en el presente qué cosas van a ser de interés en el futuro. ¿Sí? Y porque aparte quienes nos interesamos por el pasado sabemos muchas veces las dificultades que implica encontrarnos con esos objetos para llevar adelante investigaciones, etc. Por otro lado, no sé si entendí muy bien la pregunta respecto de la perspectiva nacional o regional. Si va por el lado de si existe algo así como una identidad que se pueda observar en los desarrollos de personas en nuestra región, y yo creo que sí. Lo que pasa es que en este creo que sí implica que tengo formas de lectura tal vez del código fuente que tienen que ver con una formación y uno empieza a tener esta idea de lecturas comparadas, ¿no? Entonces, sí, yo me animaría a decir, sin la posibilidad de ofrecerles ahora ningún argumento fuerte, que se ven estilos de programación que me parecen locales. Yo analicé, tuve bajo análisis una producción de videojuegos de nuestros hermanos de Brasil, un videojuego para computadoras Sinclair de los años 80, probablemente en un futuro tengamos oportunidad de conversar sobre eso. Es decir, si va por ahí la idea, creo que sí, y creo que ese también es el valor clave, porque, bueno, y el caso de Trucotrón, lo quiero mencionar también, Trucotrón se preservó en el proyecto MAME casualmente por dos argentinos, Ernesto Corbi y Roberto Fresca. Con Roberto yo tuve comunicaciones durante este trabajo de investigación y lo mantengo en activo. De hecho, tengo algunas contribuciones para el proyecto MAME que estaban esperando a la publicación del trabajo, simplemente para contribuir en esa comunidad, con más información sobre Trucotrón. Y digo, dio la casualidad que son dos argentinos que están trabajando muy activamente en el proyecto MAME, pero también es cierto que si no somos nosotros quienes preservamos este tipo de producciones, va a ser muy difícil que lo hagan en otras latitudes. ¿Sí? Tengo más comentarios del YouTube, pero me gustaría cederle la palabra a Manuel, que está en la sala de Zoom, que quiere hacerte una pregunta, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Apasionante. Yo fui profesor de Assembler en la universidad por allá en el año 73, ¿sí? O sea que me encanta ver el código fuente. Pero quiero hacer un comentario y me voy a volcar a lo humano, ¿sí? Nosotros llevamos muchos años como programadores y también dirigiendo y de caraturas y todo eso. ¿Qué es un programador? ¿No? ¿Cuál es la definición humana inherente de un programador? Porque indudablemente el programador es un ser un poco extraño, en el buen sentido, ¿no? Como dice Schopenhauer, le da un homenaje a los solitarios, ¿no? Freud dice que somos neuróticos. Schopenhauer dice que no, el solitario lo que pasa es que cree en sus propias ideas y no quiere que lo distraigan. En Colombia, el gobierno decidió formar 100.000 programadores. Y creo que en Argentina hay algo parecido, ¿no? Hemos oído. Entonces, un grupo de nosotros nos preocupamos porque la definición que ven es el programador como ¿de qué me sirve? ¿Sí? ¿De qué hace el que me sirva a mí? El concepto utilitario del recurso humano, ¿sí? Y un grupo de nosotros, programadores, nos reunimos y creamos un grupito pequeño de decir, ¿cómo definimos la psicología del programador? Hay un autor que se llama Wembley que escribió La psicología del programador, habla de la ego-programación, del amor del programador por su programa que es parte de sí mismo. O sea que si alguien le dice este programa es ineficiente, entra en depresión, ¿no? Y a veces es tanto el amor por su programa que se vuelve un problema. Entonces, oírte hablar, yo siento toda la esencia del programador ahí, que como la tenemos algunos, pero no la puedo definir. Entonces es para comentarle que estamos en ese trajín de ya lo que queremos hacer, lo que queremos decirle al gobierno, mire, esto es un programador, ¿no? Porque formar 100.000, las frustraciones pueden ser muy grandes porque lo que prometen es demasiado mercadeo y cosas de ese estilo. Todo eso me movió tu charla y agradezco mucho porque fue sumamente interesante, Gustavo.
Bueno, no, te agradezco a vos, Manuel. Sabemos que una salida para esa posible depresión postpartum, llamémosle, del programador o el hallazgo de alguna mejora posible en su código, una de las respuestas las tiene el software libre. Y entonces quienes militamos en ese espacio sabemos que el software en tanto producción colectiva podría, de alguna manera, ese producto colectivo, es decir, es de todos, pero no es de nadie en particular, podría aliviar esos males que nos han aquejado algunos programadores. Gracias, Manuel. Bueno, Gustavo, aquí te agradece Marcia que sigue tu presentación y la respuesta en particular a su pregunta. Y bueno, piensa exactamente, ¿no? La identidad de los algoritmos en vinculación a la identidad nacional, ¿no? Una relación por más interesante. A su vez, no quería dejar de señalar algunos de los muchos comentarios que hicieron a tu presentación, Guillermo Crespi, que agradece la presentación y le parece muy interesante y se agradece. Nahuel Cañada y Nicolás Wolovic, no sé si lo pronuncié muy bien, que además de seguir atentamente tu presentación, dialogan entre ellos, pero por lo menos quiero leer algunas de sus expresiones. Es muy entretenido esto. Nicolás señala que le gustaría ver todo el desarrollo desde Alfa Nuclear 1, 2 y luego Trucotron. Y bueno, y después Nahuel también hace comentarios al respecto de, dice, hay que ver si la ROM de MAME es igual a la de todas las máquinas, pero bueno, establecieron también ellos un diálogo con vos y entre ellos a lo largo de tu presentación, por demás interesante, para después recuperarla en los videos. Les recuerdo a todos que esto se está transmitiendo por streaming en vivo, pero a su vez están disponibles en el sitio de Sadio para volver a ellos y poder hacer el seguimiento de todos los que están mirando la conferencia. Yo te quería hacer una pregunta, Gustavo, que vos estás muy volcado en este momento a la didáctica de la programación, precisamente, ¿sí? Digamos, por supuesto que estas cosas que haces, las haces por pasión personal, no está claro, pero ¿le encontrás alguna, la palabra utilidad a veces parece un poco prosaica, pero ¿le encontrás alguna enseñanza positiva de este tipo de actividad respecto a la formación de programadores, sobre todo de estudiantes secundarios, o sea, los no tanto programadores profesionales como personas que puedan pensar en términos racionales o más lógicos o más críticos o algo así? Sí, bueno, es genial la pregunta. Nosotros buscamos, y Nico Wolovic, que estaba participando por ahí, aparte de ser un amigo, digamos, trabajamos juntos en algunas cuestiones, investigamos microsistemas, tenemos intereses comunes. Él es docente en FAMAF, en materias relacionadas con arquitectura de computadoras. Muchas veces, y uno de los enfoques, un material que cito en la bibliografía del trabajo, tiene que ver con la arqueología computacional de videojuegos como búsqueda de un entorno con valor pedagógico o didáctico. Es decir, ir a estas, y me parece que hoy se mencionó también en alguna de las charlas, creo que fue Manuel, la época en que teníamos que hacer verdaderos algoritmos y no todo estaba dado por alguna biblioteca de funciones o por alguna aplicación. Lo que uno encuentra en este tipo de producciones son muchas técnicas de programación en barra optimización, porque como decíamos, y para decirlo bien y rápido, había que exprimir una plataforma muchas veces modesta para sacar el mejor partido, ¿no? La mejor experiencia con el mejor costo. Entonces, en esas plataformas y en estas producciones, bueno, son auténticas canteras donde uno puede ir a buscar, ¿no? Esta figura también nos ayuda, donde uno puede ir a mirar, a aprender de determinadas técnicas de programación. Después, la aplicación al mundo de la educación, yo creo que en muchos casos es directa. En uno de los intereses, como decía, desde el punto de vista técnico, porque sí necesitamos seguir produciendo software de base, porque sí necesitamos tener dominio de los lenguajes assembler, de las arquitecturas, de los microprocesadores, porque sí la formación que nosotros estamos imaginando para lograr altos niveles de autonomía
tecnológica tienen que ver con el dominio profundo de la tecnología y no con la integración de soluciones de terceras partes ya desarrolladas. Digo, algo que en nuestro simposio se ha discutido bastante profundamente y con opiniones muy interesantes. Y entonces, en ese sentido, la formación debe incluir el desarrollo de estas habilidades y la construcción de estos conocimientos. Y por supuesto, los videojuegos proponen un espacio lúdico casi insuperable, entonces, digamos, convocante para la mayoría de nuestros jóvenes, y entonces da un espacio, como digo, muy fértil. Por otro lado, tenemos industrias culturales más amplias que la programación, en particular el desarrollo de videojuegos se ha despegado un poco del dominio tecnológico. También es interesante como proceso histórico. Estas primeras producciones culturales, los videojuegos, implicaban alto dominio de la tecnología, y las actuales ya no requieren ese dominio tecnológico, porque hay muchas herramientas que permiten el desarrollo de videojuegos sin el dominio tecnológico. Es decir, casi como que no sería ventaja el conocimiento profundo de la plataforma. Claro, por supuesto que esto va a cambiar con la aparición de cada una de las nuevas plataformas. Cuando aparece la realidad virtual, por poner un caso reciente, ahí vuelve a ser importante quién tiene el dominio de la plataforma. Y entonces, y algunas pistas trataba de dar yo sobre mi presentación, lo que pasa es que siempre me sale muy mal apurarme, pero el análisis de los productos, el análisis de un videojuego como Trucotron, desde la actualidad, por parte de un estudiante que está haciendo, por ejemplo, en nuestra universidad en UNPAS, la carrera de diseño y producción de videojuegos, este producto cultural que lo puede analizar no desde adentro, no desde el código, sino desde el resultado, desde la experiencia de juego. Bueno, tener en cuenta la limitación, como digo, limitante y habilitante, ¿no? Pero la plataforma determinada. Y por otro lado, también estas salidas, estas cuestiones ingeniosas para resolver con muy poco algo bastante complejo. Yo no tuve tiempo de explayarme, está por supuesto disponible en el trabajo y queda a disposición de quienes quieran seguir conversando sobre este tema. El Trucotron presenta todo un sistema de menúes interactivos que hace que vos puedas establecer un diálogo con la máquina empleando, como decía, simplemente una palanca que sube y que baja y un botón para aceptar. Es decir, ahí hay toda una creación que tiene que ver con lo que digo, es un generador de un diálogo que va siguiendo las instancias del juego, y esa es una muy interesante solución de diseño que me parece a mí que vale la pena ser analizada desde el presente por gente que está en activo haciendo desarrollo, por ejemplo, o diseño de videojuegos. Así que tenemos siempre la esperanza, algunos tenemos la posibilidad de llevarlo a ámbitos educativos para convertir todo esto en nuevas posibilidades de aprendizaje compartidos con nuestros estudiantes, y siempre la secreta esperanza de que otros lo puedan aprovechar también y se pueda seguir aprendiendo. Gracias, Gustavo. Karina, ¿vos tenés más cuestiones en los canales? No tengo nuevos comentarios, sino más comentarios de Nicolás, que sigue dialogando con vos, Gustavo, al respecto de las técnicas de programación, que son tremendamente interesantes, esto que vos recién mencionabas, y los trucos técnicas, dice él, en un juego de programación son cosas que hoy en día se usan, ¿no? Señalando de alguna manera y subrayando lo que vos recién comentabas. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta de los que están compartiendo la sala de Zoom. Por mí podría seguir, bueno, pero sobre otros proyectos y ya estamos cerca del cierre. Tal cual. No quería dejar de agradecer y cederte la palabra para el cierre, Raúl, pero la participación a lo largo de estos 3 días en todas las actividades que organizamos, además de las conferencias como esta en particular, que es la que cierra todo el ciclo del SATIGEAL, la de Iván da Costa Márquez, que lo abrió el día lunes, todas las ponencias, exposiciones, de trabajos de investigación, de pósters, de testimonios, las memorias RAM que salieron tan lindas ayer, el plenario del simposio que se hizo esta mañana de museos, archivos y bibliotecas, y no quería dejar de recordar que el día de mañana, jueves, a las 18 horas, nosotros, los coordinadores del SATIGEAL, junto a los coordinadores del CID y las coordinadoras del STS,
se organizó un plenario denominado Los Archivos de la Informática Argentina, Aspectos Legales, Sociales y Tecnológicos, con la presencia de Roberto Di Cosmo, Claudia Di Cándido, Julián Lunashevich, va a moderar Ariel Bercelli, también contamos con la presencia de Sergio Rossi, en el canal de la Sala 1, ¿sí? Van a estar obviamente anunciados en programa, pero no quería olvidarme de señalarlo, que también se vincula a todas las actividades que venimos programando en el último año, Raúl, y con esto prometo cerrar, y agradecerte a vos, Raúl, la invitación a participar de todo esto y ayudarte en la coordinación de esto que salió tan lindo, más allá de los detalles técnicos, pero la verdad que además de trabajar y que tenemos, diríamos, una gran proyección en el futuro a partir de este simposio, fue un gusto acompañarte y para mí un verdadero placer. Muchas gracias, Raúl.